Buenos días, amigas y amigos. Señor licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, gobernador del estado de Querétaro, muchas gracias por su hospitalidad y por sus palabras. Diputado Hiram Rubio García, presidente del Congreso del Estado. Magistrado Jorge Herrera, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Querétaro. Señor Jean-Paul Ertemann, que es presidente del Consejo de Grupo Safran. Bienvenido a México. Señor Felipe Ticolán, presidente del Grupo SNECMA. Señor Pascal Senechal, presidente de Messier Duty. General Uribe Toledo, comandante de la 17ª Zona Militar. Señores presidentes municipales de Colón y del Marqués, aquí en el estado de Querétaro. Señor Daniel Parfait, embajador de Francia en México, muy distinguidos integrantes del Presidium, muy distinguidos invitados especiales, particularmente quienes nos visitan de Francia el día de hoy, muy estimados trabajadores, ingenieros, ingenieras de esta gran empresa, amigas y amigos queretanos. Pues qué gusto venir nuevamente a Querétaro para constatar otra vez una gran inversión que impulsa el desarrollo no solo del Estado y del país y la generación de empleos altamente especializados. Hoy vengo a esta entidad para inaugurar las plantas de componentes aeronáuticos de las empresas SNECMA y Messier Duty del Grupo Safran, que coloca a México y al Estado de Querétaro a la vanguardia en este tipo de inversiones. Yo quiero darle la más cordial bienvenida a todos los directivos e invitados del Grupo Safran y tengo la convicción de que por una parte esta es una muy buena decisión de negocio para el grupo y por otra también refleja la confianza que estas y otras empresas de clase mundial tienen en el enorme potencial de crecimiento de nuestro país. Muchas gracias por ello y muchas felicidades. Celebro que Safran, que es un grupo internacional que es líder en alta tecnología, con una destacada trayectoria en el sector aeroespacial a nivel mundial, decida fortalecer su presencia en nuestro país. Este grupo, como es sabido, ha escrito muchas páginas de éxito desde que se estableció en México a finales de la década de los 80. A la fecha es el principal empleador de esta industria creciente en nuestro país, pues brinda trabajo a alrededor de 3,000 personas, cuenta con 9 plantas en el país, 7 de ellas están dedicadas a la actividad aeroespacial, como ya se mencionó, en los estados de Chihuahua, de Tamaulipas y desde luego aquí en Querétaro. Es muy positivo que hoy Safran ponga en marcha 2 nuevos proyectos productivos como parte de su estrategia de expansión en Norteamérica. En estas plantas se producirán componentes para trenes de aterrizaje, nos explicaban el tren de aterrizaje delantero del nuevo Boeing 787, por ejemplo, partes de motor para aeronaves, básicamente para equipos Airbus y Boeing también, trenes de aterrizaje para Airbus. Aquí se fortalecerán las cadenas productivas, además vinculadas a la industria aeroespacial en Querétaro, lo que permitirá a su vez generar más empleos en esta región. Ambas fábricas que hemos visitado hace unos momentos representan una inversión cercana a los 2,000 millones de pesos, generan alrededor de 500 puestos de trabajo en beneficio de ingenieros y de técnicos queretanos. Esta iniciativa de Safran ha contado con recursos aplicados también en apoyo por el gobierno federal por casi 80 millones de pesos, distribuidos a lo largo del proyecto, en el marco de programas de apoyo a la industria aeronáutica del gobierno federal. Básicamente, una parte muy importante es el apoyo de becas a ingenieros, a técnicos, para capacitarse en el trabajo especializado en estas plantas, becas de preparación tanto en México, aquí en Querétaro, como en Francia durante varios meses. Desde el inicio de esta administración, amigas y amigos,
hemos impulsado acciones muy orientadas y muy decididas para promover el desarrollo de industrias de alto valor agregado y tecnología, como es el caso del sector aeronáutico, el caso del sector electrónico o el caso del sector automotriz. Por eso hemos trabajado hombro con diversos gobiernos estatales, como es el de Querétaro, a fin de generar las mejores condiciones posibles para quienes decidan invertir en México. Me parece que ha sido un acierto el haber puesto en práctica la Universidad Aeronáutica en diversas fases de colaboración entre el Estado y la Federación y también en alguna otra en colaboración con el gobierno francés. El impulsar también las cadenas de proveedores a esta industria creciente en el país. En particular quiero destacar lo que ha pasado con la industria aeroespacial en México. Se ha desarrollado con una enorme rapidez en los últimos años. Hoy, este sector está integrado por más de 200 empresas que generan empleos de calidad para alrededor de 30,000 personas en el país. Para darles una idea, 150 de 217 empresas aeronáuticas establecidas en México, 150 de ellas se han establecido en los últimos 28 meses, es decir, en poco más de dos años. Eso ha convertido a México, precisamente en este lapso, esto es un dato muy importante, en el lugar número 1 a nivel mundial en la captación de nueva inversión en proyectos de aeronáutica. Es decir, ya somos el país número 1 en los últimos 2 años en captación de nuevos proyectos aeronáuticos en el mundo y vamos por más. Hemos apoyado y trabajado con diversas empresas aeronáuticas aquí en Querétaro, en Chihuahua, en otros estados, y estamos decididos a que se vaya integrando una cadena productiva eficiente, competitiva en materia aeronáutica y que podamos en el curso de los años poder ver despegar el primer avión armado totalmente en el país. Somos conscientes, amigas y amigos, de que la crisis económica mundial afectó el crecimiento tan acelerado que se había visto en los años anteriores. Sin embargo, es buena noticia también que así como se ha venido recuperando la economía desde el segundo semestre del año pasado, decía ya el secretario de Economía que se han generado 270,000 empleos nuevos netos desde entonces, es buena noticia también que para el último trimestre de 2009 la industria aeronáutica en México también empezó a recuperarse. Las 2 plantas que hoy estamos inaugurando le van a inyectar mucho mayor dinamismo al sector, más ahora que la economía comienza a retomar su marcha. Esto es posible porque, como lo reconocen los inversionistas del Grupo Safran, México cuenta con importantes ventajas competitivas para hacer negocios. Por ejemplo, la posición geoestratégica que tiene México. Como el único país en desarrollo que tiene frontera, 3,000 kilómetros de frontera, con quien es todavía la economía más grande del mundo. Nuestra natural vinculación hacia el resto de los países de América Latina. El contar con 11,000 kilómetros de litorales que unen a México a través del mar tanto a las poderosas economías crecientes asiáticas como a las economías europeas. Una mano de obra joven. México tiene una edad promedio en su población de 27 años de edad. Y no solo eso, una mano joven y trabajadora, sino especialmente capacitada. Y es el caso precisamente de la capacitación, el entrenamiento, la universidad misma, orientada a vincular a los jóvenes estudiantes con la industria aeronáutica en nuestro país. Hay otros factores que han incidido en mejorar la competitividad de México, particularmente en el año de la crisis. La crisis mundial de 2009 provocó un reacomodo a escala global de factores productivos y de países en la competitividad mundial. Y por diversas razones, por el incremento, por ejemplo, de los costos y las complejidades laborales en ciertas economías tradicionalmente muy competitivas en materia de manufactura, por el aumento en los costos de transporte, en particular para los negocios que se orientaban a
a manufacturar en Asia y exportar hacia Estados Unidos o Europa, por los diferenciales también provocados en los tipos de cambio, etcétera, México ganó pasos importantes en la competitividad a nivel global. 3 datos que cito es, por ejemplo, los estudios de algunas consultoras, de A.T. Kearney, que señala a México como un país que avanzó del lugar número 19 al lugar número 18 entre los países más atractivos y más competitivos para la inversión privada. Otra consultora, AlixPartners, confirmó a México como la nación más competitiva en producción de manufacturas, incluso frente a Brasil, China e India. Y el dato de que en los últimos 7 meses del año pasado, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecieron como proporción del mercado de importaciones americanas un 10% también frente a las mismas economías. En el caso concreto del Gobierno de México, nosotros queremos que México se consolide como un país competitivo en producción de manufactura, sí, pero queremos pasar de ser un país de producción de manufacturas a bajo costo a uno mucho más innovador, que incremente la competitividad y el valor agregado de nuestra economía en áreas de mayor impacto como es precisamente el sector aeronáutico. Estamos decididos, por otra parte, a acelerar el ciclo de recuperación de la economía y de generación de empleos de calidad. Y por eso, en primer lugar, estamos promoviendo una transformación a fondo del aparato productivo. En 3 años hemos emprendido reformas clave de la economía que no se habían logrado en años, incluso algunas en décadas, para impulsar el crecimiento. Hicimos una reforma en materia energética en el sector petrolero, hicimos una reforma en materia de pensiones de los trabajadores públicos que le representó un ahorro a las finanzas públicas de 30 puntos del Producto Interno Bruto a valor presente neto. Hicimos reformas institucionales como la reforma en materia de seguridad y procuración de justicia y otras reformas de gran importancia que seguimos impulsando. En septiembre pasado presenté una agenda de cambios que incluye otras más de gran calado en áreas fundamentales para promover la competencia económica. Una de ellas, por ejemplo, que presenté al Congreso de la Unión, vinculada a reformar también los procesos de promoción e inversión en infraestructura en el país. En segundo lugar, y precisamente vinculado a este tema, seguimos destinando montos históricos al desarrollo de infraestructura en México. En la década pasada, México no destinaba ni siquiera el 2% del Producto Interno Bruto en promedio a inversión en infraestructura. Entre el año 96 y el 2006, el promedio fue incluso, fue mayor, pero aún así menor al 3%, más o menos 2,5%. Por segundo año consecutivo, 2009 implicó para México una inversión del 5% del Producto Interno Bruto, tan solo en materia de infraestructura, y 2010 será el tercer año consecutivo con esta cifra. Este año estimamos una inversión impulsada por más de 630,000 millones de pesos, una cifra récord, con la cual estamos construyendo carreteras, por ejemplo, la modernización de la carretera, la autopista de Querétaro, la construcción del acueducto 2, el que llevará o trae agua aquí a la ciudad de Querétaro desde las cuencas asociadas al Golfo, el libramiento del Arco Norte de la Ciudad de México que permite transitar desde esta ciudad hasta la parte oriente de México hacia el Golfo, sin pasar por la Ciudad de México, y otras obras de infraestructura que incluyen modernización de aeropuertos, construcción de nuevos, construcción de puertos, puentes, inversión y apertura a la competencia en telecomunicaciones y otras más, que permitirán reducir los costos logísticos de empresas como Safran para poder exportar al mundo, exportar al mercado norteamericano y, desde luego, abastecer al creciente mercado nacional.
En tercer lugar, queremos y estamos construyendo una nueva regulación que facilite la instalación y operación de empresas. Estamos inmersos en un proceso de reforma regulatoria para simplificarla y reducir los costos de transacción que enfrenta el sector privado. En cuarto lugar, estamos integrando el esfuerzo de gobierno, la industria, la academia, para adoptar procesos de mayor valor en el sector productivo. Un ejemplo claro que se ha mencionado es el Campus Aeroespacial Franco-Mexicano, el proyecto que mencionó el señor embajador aquí en Querétaro, que está impulsando el Grupo Safran para promover la formación de más técnicos y profesionales en el sector. Tengan la seguridad de que seguiremos trabajando no solo con las empresas, sino con los gobiernos locales que están en la disposición de hacerlo, como en el caso de Querétaro, para poder convertir a México en uno de los mejores lugares de inversión en el mundo, incluyendo inversión de alta tecnología, como es la industria aeronáutica. Amigas y amigos, 2010 es el año del bicentenario de la independencia de México y el año del centenario de la Revolución Mexicana. Estoy seguro que será también, lo está haciendo ya, el año de la recuperación económica. Como ya se dijo aquí, tan solo en lo que va, en los 2 primeros meses del año, enero y febrero, México ha generado, en términos netos, es decir, hablando de empleo formal, trabajadores registrados con cuotas obrero-patronales en el Seguro Social, ya una vez deducido el número de trabajadores que hayan causado baja por cualquier motivo, por renuncia, por terminación de alguna empresa, en México se han generado 164,000 nuevos empleos, tan solo en enero y febrero. Aquí en el estado de Querétaro se han generado 8,000 de esos 164,000 nuevos empleos netos en nuestra economía. Seguimos trabajando intensamente para concretar esa recuperación económica, porque hoy nuestra prioridad, amigos, es lograr la recuperación del empleo y del nivel de ingreso de las familias mexicanas. Queremos que esa recuperación económica no solo se dé, sino que se sienta en el bolsillo de las familias, y por eso seguiremos impulsando acciones como esta, que se traducen en nuevas inversiones, nuevos empleos y mayor crecimiento económico. Yo felicito nuevamente a los directivos, a los inversionistas, a los trabajadores del Grupo Safran por este gran logro, por esta magnífica instalación, por su destacada participación entre los proyectos entre México y Francia, que sé que van a estrechar aún más los vínculos entre nuestras naciones. Así que nuevamente los invito a seguir trabajando muy fuerte para poder lograr ese México competitivo, ese México ganador que estoy seguro habremos de tener y beneficiará a las nuevas generaciones de mexicanos. Muchas gracias, felicidades nuevamente a todos ustedes.